Entonces teníamos la esperanza de x por y acá abajo. La doble sumatoria de cada valor de x por cada valor de y por cada valor de probabilidad conjunta. Bueno, eso me dio 4,25. Entonces, la covariancia es igual a la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. 0,164. Bueno, hasta ahí lo único que veo es que no es 0, pero no puedo decir si ese valor es grande o chico, porque la covariancia depende de las unidades de la variable, así que no sé si es grande o chico ese valor. Entonces voy a calcular el otro, que es el coeficiente de correlación. Bueno, encontré la letra ρ, el coeficiente de correlación, que es esto, pero dividido el desvío de x y el desvío de y. Marqué la celda esa. Estaban acá arriba, el desvío de x y el desvío de y. 0,24. Ahora sí, esta magnitud yo sé que va entre menos 1 y 1. Entonces 0,24 es un valor bastante chico, ¿no es cierto? Más cercano al 0 que al 1. Pero algo de relación hay, y positiva sería. Cuando aumenta o sea, cuando la x es más grande, tengo un poco más de probabilidad para valores grandes de y. Por ejemplo, esos dos que marqué ahí son valores altos de x y la y también. Y menos probable, por ejemplo, este de acá, que la x vale 0 y la y vale 3. Bueno, todo se resume entonces en una relación lineal positiva, leve, por eso me dio 0,24. Lo importante es que independientes no son, pero eso ya lo habíamos visto. O sea, yo me puedo dar cuenta porque este valor no es 0, que no son independientes, pero ya habíamos visto que yo haciendo 0,1 por 0,2 no me daba 0,05, y eso también pasa con otros pares. Si agarro otro par cualquiera, en casi todos va a pasar eso. Entonces ahí ya habíamos visto que no eran independientes. ¿Bien? O sea que esto no me dice solamente si son independientes o no. Porque aparte si me da 0 no sé si son independientes o no, porque por esa cuestión de que no es un sí solo sí. Pero aparte de saber si son independientes o no, me mide cuánta relación lineal hay. El coeficiente de correlación. Así que eso es lo que vamos a ver hasta acá con respecto a relación entre las variables. Que realmente es poco y que después, o sea, no nos metemos tanto porque después vamos a empezar a trabajar con variables independientes. O sea, muchas de las cosas que vienen después, ahora en este mismo capítulo, digamos, y después cuando pasemos al otro capítulo, donde vamos a ya suponer de entrada que las variables son independientes. Porque en muchos casos uno trabaja así, con variables independientes, y bueno, y ahí vamos a empezar a analizar otras cosas. O sea que bueno, solamente mencionamos esto en cuanto a relación que puede haber entre las variables. Definir son o sea, determinar si son independientes o no, y un cálculo de un coeficiente de correlación. Nos vamos a meter un poco entonces ahora en la otra parte de este capítulo, de este apunte, que son los puntos desde el 8 hasta el 11. Esto vamos a ver un par de clases con toda esta parte.
que es la suma de variables aleatorias. Entonces ahora lo que vamos a empezar a ver acá a partir del punto 8 es, de ese par de variables definimos una nueva función. Entonces ahora ya no nos importa tanto la relación entre esas dos variables. En realidad, bueno, es importante también. Pero como vamos a trabajar casi siempre con variables independientes, bueno, pero el tema acá importante es que vamos a definir una nueva variable a partir de esas dos variables o más que conocemos. Función de variable aleatoria es algo común, digamos, donde no hace falta pensar en cuestiones extrañas. Vamos a ver que son cuestiones donde hay suma de valores o cualquier función de distintos valores, donde, ¿qué le agregamos nosotros en esta materia? Que cada uno de esos valores que sumamos ahora van a ser variables aleatorias. Después, es lo mismo, digamos, que se le podría ocurrir cualquier función. Por ejemplo, tengo ensamblado cuatro resistencias en serie, entonces sabemos que la resistencia total es la suma de las cuatro resistencias. Ahora, ¿qué pasa si los cuatro valores de las cuatro resistencias son variables aleatorias? La pregunta que nos hacemos, ¿qué pasa con esa suma? Bueno, lo primero que podemos decir, que nos vamos a dar cuenta, es que también va a ser aleatoria, o sea, porque si cada uno de los cuatro valores son aleatorios, la suma de ellos cuatro, es decir, si yo agarro un conjunto de cuatro resistencias en serie, la resistencia total que va a tener ese conjunto también es aleatorio. Bien, entonces lo que nos vamos a centrar en todos estos puntos es qué distribución tiene esa nueva variable, que en este caso sería la resistencia total, esa R que está ahí, que es la suma de las cuatro resistencias. Si estas cuatro son variables aleatorias, o sea, no son más números ahora como anterior a esta materia, digamos. Ahora son variables aleatorias, y este entonces también es otra variable. ¿Qué distribución tendrá esta otra variable? Bueno, después a partir de ahí uno puede definir cualquier función. Nosotros las que más vamos a trabajar son así de este tipo, suma, y dentro de la suma en general, bueno, también podemos pensar en una combinación lineal, o que incluye también una resta, y esto es muy útil, la resta, porque muchas veces uno quiere comparar dos variables. Por ejemplo, dice acá, dos partes deben ensamblarse. Entonces, para que una entre en la otra, tiene que ser, digamos, menor la medida, ¿no? Porque si x2 es más grande que x1, no va a entrar. Algo obvio, ¿no? Muy simple. Entonces, ¿cómo hago para yo determinar dos magnitudes que son aleatorias? Vamos a suponer que x2 yo elijo al azar una pieza y x1 elijo otra pieza al azar, qué sé yo, un tornillo y una tuerca podrían ser. Y podría ser que justo no encajen uno con el otro, según las medidas que tengan, si son aleatorias. ¿Bien? Entonces yo me voy a armar una función que va a ser la diferencia entre esas dos variables. ¿Y qué pasa ahora? Si yo me centro en la variable y conozco su distribución, puedo determinar la distribución de y, voy a poder entonces determinar la probabilidad de que y tome un valor positivo o de que y tome un valor negativo. Y esa va a ser la probabilidad de que pueda armar el ensamble. ¿Bien? Es decir, si yo pienso en dos variables con lo que vimos hasta ahora, yo no puedo determinar la probabilidad de que x2 sea menor que x1. Si yo les pregunto eso, ustedes no saben cómo hacerlo, porque lo que vimos hasta ahora es una sola variable, es decir, la probabilidad de que x1 sea mayor a un número, de que x2 sea mayor a un número, menor a un número, pero no de que una variable sea menor o mayor a otra variable. Ahora, si yo me defino esta nueva variable y pienso en la distribución de y, puedo determinar la probabilidad de que y sea positiva y ahí ya resolví el problema. Así que va a tener utilidad
esta función. La diferencia entre dos variables. Después podemos pensar en una combinación lineal de varias variables. Después otra función podría ser el máximo de n valores. Es decir, cualquier función que uno... Y así podríamos pensar en infinidad de funciones y distintas situaciones de la vida real. Nada más que vamos a pensar que son todas variables aleatorias. Bueno, entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Como yo les decía. En combinaciones lineales nos vamos a centrar. Cuando la variable, por ejemplo, es una suma, una resta de... Suma puede ser de n, la cantidad que sea. Total se extiende el resultado de 2 a n. En cambio, diferencia, no. Por ahí no tiene sentido seguir restando, con restar dos variables. Eso es lo más útil aplicar. Pero en general sí vamos a ver resultados para una combinación lineal. O sea, estos dos casos están dentro de lo que serían combinaciones lineales de variables aleatorias. Así que también sí, los resultados en realidad lo podemos extender para cualquier combinación lineal. Eso es lo que vamos a estudiar ahora en este capítulo. No nos vamos a meter con otro tipo de funciones. Por ejemplo, algo muy común podría ser multiplicar dos variables aleatorias. Bueno, no. Decimos, por ejemplo, si el largo y el ancho de un rectángulo son dos variables, entonces la superficie es otra variable que es la multiplicación de esas dos. Bueno, no vamos a estudiar eso, sino solamente el caso de combinaciones lineales. Eso es lo que vemos entonces a partir de acá el punto 9, ya nos metemos con la combinación lineal. Así, Z, le llama acá, una combinación lineal de n variables aleatorias. Esta constante, por ejemplo, A sub i, si son todas iguales a 1, es una suma. Si tengo 2x1, bueno, esta es 1 y la otra es 2. Perdón, la otra es menos 1, será una resta. Bueno, ahí están todos los casos de combinaciones lineales. Lo importante es que, bueno, obviamente los A sub i son constantes, son números, y las x son variables. Entonces, bueno, acá muestra un ejemplo, pero podemos agarrar el que ya tenemos calculado. ¿Para qué vamos a hacer otro ejemplo nuevo? ¿Qué es lo que va a hacer acá? Define la variable suma. Y después construye la distribución de esa variable suma y saca la esperanza y la desviación estándar. Entonces yo lo voy a hacer con la tabla. Sí, ahí nos vamos a encontrar con un inconveniente, a ver, porque no eran independientes. En este ejemplo que está acá seguramente... No, pero no está calculado tampoco. Está solamente una parte. La esperanza, bueno. Así que lo vamos a hacer con el ejemplo de la tabla. Que acá tengo en Excel. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Las dos variables por separado, ya la tenemos analizado, tenemos sus esperanzas y sus desvíos. También teníamos esto otro para ver la relación entre las variables. Ahora, lo que hacemos es definir una nueva variable. Y voy a escribir por acá abajo z. Voy a poner así, una z chiquita. Y la probabilidad de que la variable z sea igual a ese numerito z. Z no va a ser otra cosa que x más y. Es decir, cuando uno define la variable, con escribirlo así ya es suficiente. Como cualquier función o relación en matemática. Acá las variables, es decir, yo habiendo definido x e y, después a z lo defino así, como x más y. Claro, lo que pasa es que en este problema, sí, está bien, no estaba hecho con este ejemplo simplemente porque no tiene sentido. Es decir, ¿qué sentido tendría sumar la demanda de artículos con la existencia? En todo caso tendría sentido, ¿qué cosa? ¿A alguien se le ocurre en este problema donde la X era la demanda de artículos por día y la Y era el stock de artículos que yo tengo ese día o cada día? ¿Qué función me podría interesar?
¿Cuántos sobran? Podría ser. Claro, la diferencia Haciendo sería. una resta. Claro. En este ejemplo sería más útil la diferencia. Es decir, uno puede definir la función que uno se le ocurra. Lo que pasa es que, por ejemplo, la suma no tiene sentido. En cambio, la diferencia yo podría definirla también con palabras. Podría decir artículos, cantidad de artículos que me sobran cada día. Y eso, o sea, después lo llevo a una función. Pero bueno, no importa. O sea, la función la podemos definir igual. Z igual a x más y. Z, entonces, es una nueva variable, porque x e y son variables, o sea, pueden tomar estos valores. Por ejemplo, un día cualquiera podría tener la x el valor 0, la y el valor 1, z vale 1. Otro día la x vale 3 y la y vale 3, ese día z vale 6. Entonces, bueno, con eso que dije recién nos damos cuenta que los valores de z van de 1 a 6. Entonces yo me voy a armar una tabla con la distribución de z. Como que después vamos a ver que vamos a tener propiedades para esto. Es decir, no me voy a estar haciendo este trabajo, que acá lo voy a poder hacer solo porque es un ejemplo sencillo donde x e y toman valores, poquitos valores diferentes. Entonces yo ya me doy cuenta que z va de 1 a 6. Ahora, nosotros después lo vamos a ver propiedades que las voy a poder aplicar en cualquier situación. Porque x e y podrían ser variables con distribución de Poisson, por ejemplo, que toman cualquier valor natural o al cero. Cualquier distribución podrían tener x e y, podrían ser continuas. Entonces vamos a tener propiedades para poder armarnos la distribución de z. En este primer ejemplo, la hacemos a mano, la distribución de z. O sea, escribimos todos los valores posibles y vamos a calcular su probabilidad. Eso es rápido porque yo digo, la probabilidad de que z sea igual a 1 es esa sola, porque la única forma es que x valga 0 y que la y valga 1. 0,05. Después, que z valga 2, tengo dos formas. Esa que está ahí y esa otra que está acá. 2 y 0, 1 y 1. Entonces son 0,03 más 0,05, sumo las dos posibilidades que tengo, y me da 0,08. Este par o este par. Sería como una unión de las dos cosas, sumo las probabilidades. Después, el par 0,3, el par 1,2, el par 2,1, me va a sumar 3, o sea que 0,02 más 0,1 más 0,05 me da 0,17. Y así voy sacando todas las probabilidades. Bueno, 4 voy a tener que hacer este par que está acá, 3,1, 2,2, 1,3. 25 me da. 5, tengo estos dos, que sería 0,35. Y el último, 0,2. No, 0,1. Solamente el par 3,3 me da la posibilidad de que z sea igual a 0. Así que esta es la distribución de z. Bueno, esto lo vamos a poder hacer solamente en ejemplos así bien sencillos, no en otros casos. En este caso, yo puedo sacar la esperanza y la variancia de z o de desviación estándar porque tengo acá la distribución, así que la vamos a sacar. Hago acá cada valor por su probabilidad. Dice. Bueno, está bien, estaba la columna ahí en el medio vacía, no me lo. Ahí está. 4,07. Claro, fíjense, los valores acá más altos son más probables que los bajos, así que bueno, por eso dio 4 y pico la esperanza. Ahora saco la variancia al lado. Ahí no iba, bueno.
Vamos a hacer tengo que hacer esto menos la esperanza al cuadrado para sacar la variancia. Bueno, esa sería la variancia, 1,68. Y vamos a sacar acá la raíz cuadrada. Y entonces acá tengo la esperanza de z, porque me armé su distribución, así que, y el desvío de z. Esos dos valores. 4,07 la esperanza y el desvío 1,29. Bueno, vamos a ver lo primero. ¿Qué pasa si sumamos la esperanza de x y de y? 1,8 más 2,27. Escribo por acá. 1,8 más 2,27. Bueno, ven que coincide con la esperanza de z. Y no es casualidad, sino que va a haber una propiedad. La desviación estándar de entrada les voy a mostrar que no pasa lo mismo. Hago 0,87 más 0,77 aproximadamente. Bueno, puede ser que de casualidad me dé cerca. Sí, me dio bastante cerca. Ah, no, acá está, 1,29. 1,64. O sea, con los desvíos no pasa. Pero sí, la propiedad va a ser así. Voy a hacer la variancia de x más la variancia de y menos, no, perdón, más 2 veces la covariancia. Y ahí apreté algo mal. 2 veces por la covariancia. Esperen que puse mal la variancia de x, marqué cualquier valor. La variancia de x era esta que está acá. Ahí está, fíjense, 1,68,51, 1,68,51. Esa es la variancia de z. Entonces, vamos a repasar cómo sería. Lo que estamos haciendo acá, en cierta forma, es verificar ciertas propiedades. O sea, yo calculé a mano toda la distribución de z, calculo su esperanza, su variancia, su desviación estándar, y comprobé que la esperanza coincide con la suma de las dos esperanzas, de x y de y. Esa va a ser una propiedad. Y después la covariancia era un poquito más complicada, la forma de obtener la variancia de z. Entonces, primero, con respecto a la esperanza. Acá está la propiedad. La esperanza de z es la esperanza de x más la esperanza de y. O sea que yo directamente podría haber hallado la esperanza de z sumando esas dos esperanzas. Pero esto se extiende a una combinación lineal. O sea, con la esperanza es la misma combinación lineal que yo tengo, o se le aplico las esperanzas. Acá estaría, en forma general. O sea, la esperanza de la combinación lineal es la combinación lineal de las esperanzas. Es decir, si yo tengo la suma de dos variables, voy a hacer la suma de sus dos esperanzas, para sacar la esperanza de esa suma. Si tengo la diferencia, voy a hacer la diferencia de las esperanzas. Y si tengo 2 por x1 más 3 por x2, la esperanza será 2 por esperanza de x1 más 3 por esperanza de x2. O sea, la misma función que tengo con las variables, que sería esa que está ahí, esa sumatoria, se la aplico a las esperanzas. Así que, con las esperanzas, digamos que sería como más sencillo y directo obtener la esperanza de esa nueva variable. Porque aparte no hay ninguna condición tampoco con respecto a la independencia, es decir, eso se va a cumplir ya sea en que las variables
que están ahí adentro sean independientes o no. Porque cuando tenemos más de dos variables también podemos definir, o sea, la independencia va a ser siempre entre pares de variables. Bueno, si tengo tres variables, podrá ser x1 independiente de x2, x2 con x3 y x1 con x3. Todos los pares que uno se pueda formar. Pero acá, por más que todas sean independientes o ninguna sea independiente con otra, esta propiedad vale siempre. Para la variancia, va a cambiar. Por ejemplo, si las variables son independientes, todas entre sí, como yo le explicaba recién, o sea, todos los pares de variables que estén involucradas sean todas independientes entre sí, entonces la propiedad de las variancias es parecida como hacemos con la esperanza, pero es así. La variancia de esa nueva variable, combinación lineal, es la sumatoria de las constantes al cuadrado, van ahora, multiplicada por las variancias. Entonces, primera cuestión a tener en cuenta. No puedo sumar los desvíos, ni multiplicándolo por una constante al cuadrado o lo que fuese. Lo que se suman son las variancias. Si sumo los desvíos estándar, me va a dar mal. Que fue lo primero que yo hice acá. Lo agarré y dije, bueno, vamos a sumar los dos desvíos, que eran 0,77 y 0,87. No, ahí no llego a ningún lado porque para aplicar la propiedad, primero lo tengo que elevar al cuadrado, los desvíos. O sea, trabajar con las variancias, que eran 0,59 y 0,76. Variancia de x y variancia de y. Después las tengo que sumar. O sea, las tendría que multiplicar por la constante, pero en este ejemplo que estamos resolviendo, yo armé esa función x más y, entonces las dos constantes son 1 y 1. Así que directamente tendría que sumar la variancia de x más la variancia de y. ¿Bien? Esa constante vale 1. Entonces, lo que tenemos en este caso es la variancia de la suma, es la suma de la variancia. Pero, sin embargo, tampoco en ese ejemplo me daba. ¿Por qué no me daba? Porque no son independientes en ese ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos recién hace un rato que no eran independientes las variables? O sea que acá no podía aplicar esta propiedad. Y lo comprobamos también, porque si yo sumo 0,76 y 0,59, no obtengo ese valor que está ahí. Fíjense, hago 0,76 más 0,59. Otra cosa, la variancia de z era 1,68. Y cuando yo sumé las dos variancias de x y de y, me da eso. Bueno, si fuesen independientes x e y, sí. Acá hubiese obtenido la variancia de z. Eso es lo que me dice esa propiedad. La pregunta sería, ¿qué pasa si no son independientes? Bueno, creo que no está definido acá en el apunte, así que se los voy a decir como una información adicional nada más. No es que ustedes lo tengan que saber. Porque en el caso que no sean independientes, va a aparecer la covariancia. Como acá en el apunte está definida al final la covariancia, por eso es que no puede poner la fórmula de cómo sería la variancia en el caso de que no fuese independiente. Bueno, básicamente hay que sumarle 2 veces la covariancia. O sería 2 veces por A sub las constantes por la covariancia. Como las dos constantes valen 1, en este ejemplo, quedaría 2 veces la covariancia. Y eso es lo que hice yo acá. Esto va como información adicional porque no tienen que saberlo ustedes. Este valor que yo obtuve, o sea, la variancia de z, es la variancia de x más la variancia de y. Lo escribo acá al lado. Más la variancia de y. Así sería si fuesen independientes. Pero en forma general es 2 veces las dos constantes que son 1 y 1 por la covariancia de x, y.
hay algo que no le gusta ahí. Vamos a sacarle el igual. Ahí está. Bueno, variancia de... O sea, esa sería la fórmula que yo usé. Me borró el copo. Variancia de X más variancia de Y más 2 covariancia de XY. Esa es la variancia de Z. Si son independientes, la propiedad, digamos, importante, que sí tienen ustedes que saber, es que si son independientes X de Y, directamente sumo las variancias. Variancia de X más variancia de Y me da la variancia de Z. Bueno, ahora, lo que está acá en el apunte, digamos, es, o sea, otro ejemplo importante es, bueno, cómo se aplica esta fórmula si en vez de tener la suma, como en el caso reciente, tenía la diferencia. Y lo que me tengo que fijar es acá, que las constantes van al cuadrado. Entonces, esa fórmula, como la sub 1 vale 1 y la sub 2 vale menos 1, pero, es decir, yo tendría así. Si yo tengo x1 menos x2, el a sub 2 vale menos 1, pero cuando lo elevo al cuadrado me queda 1. Ahí. Entonces termina quedando que la variancia de x1 menos x2, al aplicar esa fórmula, es la suma de las variancias. Alguien ve esto y dice, ¿cómo? La variancia de x1 más x2 está bien que sea la suma de las variancias, pero si tengo la diferencia de variables, ¿también sumo las variancias? Bueno, o sea, la esperanza está claro que la esperanza de x1 menos x2 es, sí, esperanza de x1, o sea, los promedios los resto, está bien, pero la variancia no, porque la variabilidad no puede restarse. La variabilidad siempre se suma. Imagínense que si yo resto la variabilidad me podría estar negativa, que no tendría sentido. O sea, la variabilidad que hay, esa incertidumbre que hay, que tienen las variables. Cuando yo junto dos variables, digamos, y las sumo, las resto, no importa que las reste. En esa resta están las dos variabilidades sumadas. Y esto también puede ser como en física, en mediciones, cuando hay dos magnitudes que tienen errores de medición, y después yo hago la diferencia de esas dos magnitudes, no importa que sea diferencia o suma, los errores se suman, porque una variable tiene error, la otra variable tiene error. Bueno, en las dos, en la resta, quedan metidos los dos errores, porque los errores pueden ser positivo o negativo. No es que porque yo los reste va a quedar, no, pero el error se tiene que restar. No, porque no, pueden tener cualquier signo de error. Entonces, en general, las variabilidades quedan las dos ahí metidas y, digamos, la forma de cálculo de esa variabilidad nueva es sumar las varianzas. Claro, fíjense que los desvíos estándar no es que sumo los desvíos. Los elevo al cuadrado, sumo las variancias y después le hago la raíz cuadrada si quiero el desvío de x1 más x2. Sigma de x1 más x2 es la raíz cuadrada de la suma de las variancias de x1 más x2. Por ejemplo, algo numérico les muestro. Vamos a suponer que x1, suponemos, ¿no? El desvío, acá en vez de ponerle x de y le voy a poner x1, igual 2, le pongo un número igual. Desvío de x2, 3. ¿Cuánto es el desvío de x1 más x2?
fórmula que veíamos recién. Tengo que hacer 2 al cuadrado, bueno, 4, o sea, más 3 al cuadrado, y después la raíz cuadrada de eso. ¿Bien? Claro, fíjense, no me da, si yo sumo los desvíos me da 5, no. Se suma la variabilidad, pero no directamente los desvíos, no es que va a ser 5, va a ser, me da un poco más cerca del 3. Al hacer eso al cuadrado, después sumar y hacer la raíz cuadrada, bueno, esa sería. O sea, es más grande que cada una por separada, porque hay más variabilidad. Pero es 3,6 el desvío. ¿Bien? Y obviamente esto sería lo mismo que el desvío de x1 menos x2, porque vimos recién que cuando hago la diferencia de variables, es lo mismo. ¿Por qué? Y porque acá adentro voy a hacer 1, si se quieren escribo así detallado, 1 por 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado por 9. Menos 1 al cuadrado es 1, entonces me termina quedando lo mismo. ¿Bien? Las dos constantes que acompañan a x1 y x2 quedan elevadas al cuadrado, así que eso era lo que veíamos antes, que termina quedando, entonces, que sumo las variancias y obtengo lo mismo en ambos casos. Una desviación de 3,6. Así que hoy vamos a llegar hasta acá. O sea, vimos cómo calculamos de esa nueva variable tanto la esperanza como la varianza o la desviación estándar, y lo que nos falta para la próxima clase, ya meternos en la distribución, sabiendo las distribuciones de la XY, qué distribución tendrá esa nueva variable suma. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Porque ya se termina ahí el tiempo. Bueno, si no,